Buenas tardes, queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy celebrando una fiesta muy hermosa que tenemos aquí en México, que es la fiesta del Señor de los Milagros, de San Juan Nuevo Parangaricutiro en Michoacán. Y esta imagen es una imagen bellísima de un Cristo crucificado que tiene rasgos tarascos, como son las personas de este pueblo en Michoacán. Y es muy curioso el origen de esta imagen que ahora les voy a leer. Un indio sencillo oriundo de este pueblo llamado don José Maricho, anciano que vivía en el siglo XIX, era el único que conservaba el lenguaje tarasco puro y tenía la costumbre laudable de instruir a los indios para que hablaran y pronunciaran los términos correctamente, prohibiéndoles su mal uso. Todavía el señor Maricho vivió por el año de 1880. Contaba ya cerca de 110 años y falleció como a los 30 años después. Su muerte fue llorada por todos los indios que lo llegaron a tratar, quienes lo llamaban Tata José Marichú, lamentándose mucho la pérdida de manuscritos tarascos que poseía y los leía a la perfección. Frecuentemente era visitado en su domicilio por amigos favoritos a quienes les daba diariamente cátedra. Uno de ellos fue el padre don Ramiro Sánchez, que aún era estudiante del seminario de Zamora, y en el tiempo de sus vacaciones no era otra su ilusión más que visitarlo y tener amenas pláticas con el señor Maricho, anciano célebre y popular. El señor José Maricho era descendiente del finado señor Nicolás del mismo apellido, originario de este mismo pueblo y a quien se le atribuye el hecho de haber comprado la imagen del Señor de los Milagros. A un aventurero, por cierto, no quiso decirle su nombre, ni dar detalles sobre su origen. Tampoco fijó precio a la imagen, ni recibió alguna cantidad de dinero como precio de la venta. Esta es la tradición que comunicó Maricho en sus conferencias. Y es que este hecho que nosotros podemos ver en este relato, en donde una persona desconocida va y vende la imagen o la restaura, no es exclusiva del Señor de los Milagros. Nosotros podemos ver esto mismo, por ejemplo, con la Virgen de San Juan de los Lagos, en donde fue llevada para restaurar después del milagro de la niña cirquera, y las personas que restauran la imagen no cobran nada por la restauración y dejan la imagen en perfecto estado, ¿sí? Y desaparecen. Entonces, a raíz de estos hechos milagrosos, podemos pensar que se trata de ángeles que traen las imágenes o que las restauran y que vienen del mismo cielo estas imágenes que nosotros podemos ver, dada su hermosura, dada la perfección con la cual están hechos, y que bien no son tan magníficas como la imagen, por ejemplo, de Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene características científicas inexplicables. Sí podemos pensar que se tratan de origen divino estas imágenes, dada la hermosura y la gran cantidad de frutos que han dado. Entonces les continúo leyendo. Este hecho fue en el siglo XIV, y dicho individuo empacó otros dos Cristos que traía, teniendo la particularidad que rehusaba tomar alimentos que se le ofrecían porque allí estuvo hospedado, en virtud de que en el pueblo se carecía de algún mesón para huéspedes. Habiendo estado el vendedor de la imagen 3 días en la casa de Maricho, la cual quedaba cerca del atrio, a una cuadra de distancia, que los tres Cristos eran más o menos iguales, siendo un poco más trigueño de color el que fue comprado y fue de su gusto. Siendo de extrañarse que cuando se despidió el aventurero, los indios mandaron que lo siguieran para saber qué rumbo tomaba, y avisaron que por el norte, y que se les desapareció a orillas del pueblo. Al tercer día de la compra de la imagen llegó un padre religioso de la compañía de los agustinos, que vivían o tenían su convento en el pueblo de Cirosto, a 3 leguas de distancia de este pueblo, quien, sabedor de la compra de la imagen, ocurrió a la casa de Maricho. Y como aún se encontraba allí el aventurero, el padre religioso le pidió detalles a solas, procediendo a la bendición del Santo Cristo, ordenando que se le preparara su oratorio provisional al dueño de la casa o familia de Maricho, que le hicieran todos los días poniéndole sus flores y que se le diera culto porque iba a obrar milagros estupendos, y es por ello que se le llama el Señor de los Milagros. Asistió a esta bendición mucha gente con el párroco y acordaron que se ampliaría el recinto.
Se formaría un altar provisional para que así tuviera más acceso al culto del Señor. Entre tanto, se le trasladaba al templo parroquial como dignamente lo merecía, y se fijó la celebración de su fiesta anual el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Y en efecto, en el transcurso del año y 2 meses de aparecido o comprado, fue trasladado de la casa de Maricho al templo parroquial el 13 de septiembre de 1600, con gran solemnidad y alegría. Entonces, fíjense, aquí hay algo muy interesante. Nosotros podemos ver que el aventurero, esta persona que venía con los 3 Cristos, pasó 3 días en la casa de Maricho. Y después tenemos que vienen los agustinos y pasan otros 3 días. Y es que el número 3, recordemos que es un número importante en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él muere y al tercer día resucita. Y esta es una forma en la cual nos muestra esa resurrección. Una resurrección que nosotros debemos de tener en nuestra vida. No solamente vamos a tener una resurrección una vez que muéramos y que venga el juicio final, sino que nosotros tenemos que tener una resurrección de una vida de pecado, de una vida de muerte en la cual nosotros nos encontremos, a una vida de gracia, a una vida de conversión y de estar con Dios, porque eso es lo importante. La imagen no deja de ser una imagen que no tiene poder, pero si nosotros cambiamos, si nosotros nos convertimos y nosotros hacemos lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios, entonces la imagen ya cobra un sentido. Y entonces el Señor de los milagros obra los milagros a través de la conversión de sus hijos. Y eso es lo que Él quiere. No quiere la salud física, que claro es importante y que la va a dar siempre y cuando sea su voluntad. Él lo que quiere es la conversión de sus hijos. Él lo que quiere es que sus hijos caminen hacia el cielo y que algún día lo puedan encontrar en este reino, en el reino de Cristo en la tierra o en el reino ya en el cielo. En este reino maravilloso en donde nosotros podemos estar con Cristo y lo tendremos para nosotros. Pero para ello necesitamos convertirnos y para ello necesitamos dejar el pecado. Y estos 3 días que pasa el Señor de los Milagros en la casa de Maricho y después los 3 días que están los agustinos son un anuncio de esa resurrección que Cristo quiere de nosotros, que el Señor espera de nosotros en la conversión. Ahora, por otro lado, nosotros vemos que su fiesta es el día de la exaltación de la Santa Cruz. Y es que la Iglesia Católica Universal celebra el Día de la Santa Cruz el 14 de septiembre. Sin embargo, nosotros aquí en México celebramos el 3 de mayo la Santa Cruz. Y esto se debe a que era ya una tradición muy arraigada en el pueblo mexicano que se celebrara el 3 de mayo y entonces se pide un permiso al Vaticano y el Vaticano permite que en México y en algunas otras partes del mundo que tenían esta tradición muy arraigada, se siguiera conservando el día 3 de mayo como el día de la exaltación de la Santa Cruz. Y aquí en San Juan Nuevo utilizan esta fiesta maravillosa en donde Santa Elena encuentra las reliquias de la Santa Cruz para celebrar al Señor de los Milagros. Una imagen maravillosa en la cual nosotros podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros podemos observarlo de una forma palpable, ¿sí? Y que es una imagen que ha tenido muchos frutos, en donde Dios se manifiesta y en donde Dios obra muchos milagros, porque Dios nos escucha, siempre nos va a escuchar, pero debemos de recordar que hay sitios en donde la escucha es mejor, es una forma de hablar. Dios siempre nos va a escuchar, pero el esfuerzo que nosotros hagamos de peregrinar o de ir a algún sitio en donde se ha dado una manifestación maravillosa del cielo, como los santuarios de aparición mariana, o en donde tengamos imágenes con coronación pontificia, va a dar gracias especiales. Lo mismo pasa aquí en este santuario del Señor de los Milagros. Dios dará gracias especiales por ese amor, por esa devoción que nosotros tengamos al Señor de los Milagros, pero además
por la conversión que eso significa. Si nosotros hacemos la peregrinación, pero seguimos en nuestra misma vida, o tomamos la peregrinación o las fiestas como un motivo de borracheras, como un motivo de situaciones de pecado, entonces no está sirviendo de nada una peregrinación, no está sirviendo nada una fiesta patronal. Nosotros tenemos que tomar las fiestas, las peregrinaciones como lo que son, como un momento de unión con Dios, como un momento de búsqueda sincera de Dios, en donde nosotros vamos a ir a un santuario, a encontrarnos con Dios, a confesarnos, a escuchar la misa, a rezar el rosario, a visitar a nuestro Señor, que nuestro Señor está siempre con nosotros, pero eso es una forma de visitar esa imagen que nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda el sacrificio tan grande que hizo por nosotros al morir en la cruz. Y es un Cristo agonizante. El Señor de los Milagros es un Cristo que se encuentra durante esas 3 horas de agonía que estuvo en la cruz. También ahí podemos volver a ver el número 3, que veíamos de esos 3 días que se quedó el forastero y de esos 3 días que pasaron los padres agustinos. Esas 3 horas de agonía, de una agonía que no es solamente del Señor de los Milagros o del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue una agonía del pueblo, porque en ese pueblo en donde estaba originalmente asentado el pueblo, nace un volcán, el volcán Paricutín. Y entonces el pueblo tiene que dejar sus tierras, tiene que dejar sus casas, tiene que dejar todo para buscar nuevas tierras en donde establecerse, y a la cabeza va el Señor de los Milagros. Dejan todo, se desapegan de sus cosas que tenían en ese pueblo y se ven obligados a irse a un lugar nuevo. Y esa es la invitación que nos hace también el Señor de los Milagros, a desapegarnos de lo nuestro y a buscar lo que es de Él, lo que es de Dios, a buscar su voluntad, porque de esa manera nosotros seremos plenos, tendremos paz en la tierra y podremos disfrutar de Dios, de la Santísima Virgen María, de los santos, de los ángeles en el cielo. Nosotros, ese es nuestro fin, llegar al cielo, llegar a la santidad. Y el Señor nos pide desapegarnos de nuestras cosas para lograrlo, para hacer que Él viva en nosotros, para que Él se funda en nuestras acciones, no haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere, hacer su voluntad, su divina voluntad. Y aquí lo vemos en el Señor de los Milagros. Un Cristo que va a la cabeza de un pueblo que tiene que desapegarse de sus pertenencias porque están siendo amenazados por un volcán. Y nosotros estamos siendo amenazados por el pecado y por el demonio. Y nosotros tenemos que desapegarnos si queremos realmente seguir a Cristo y realmente caminar hacia Él. Esa es la invitación que tenemos hoy, queridos hermanos. Y yo los invito a que recurramos al Señor de los Milagros para que podamos desapegarnos y para que podamos obtener de Dios muchos milagros. Que Dios los bendiga, y vamos a tener en el siguiente programa algo muy interesante, que es una tradición que se da en este pueblo, en el santuario del Señor de los Milagros, porque hay que entrar danzando. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.